¿Cómo están, amigos? Con el gusto de saludarlos. Hoy en Fincando Patrimonios tenemos un gran invitado y realmente un gran amigo, Mauricio Romero. Hermano, ¿Cómo andas, Borre? muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, qué decir de la amistad, ¿no? Que ya son varios años y es correspondida tu amistad. Bastantes años, hermano, bastantes Ya años de bastantes amistad. años, bastantes arrugas, bastante Aquellos ayeres de juventud. de juventud que hay que omitir. Ya sé, hermano. No, es una gran historia. Hermano, pues gracias por estar con nosotros. La verdad, en el tiempo que tengo de conocerte, siempre he sabido que has sido una persona demasiado centrada. A veces. En el tema de fútbol, pues una larga trayectoria que has tenido. Y pues cuéntale un poquito a la gente, un poquito de ti para que te recuerde. Bueno, gracias por las palabras. Y bueno, he tratado de ser centrado en mis decisiones, consciente de las decisiones que tomo. Y bueno, mi historia comienza en el Atlas, 2004, debuto con Sergio Bueno. Y después paso por muchos equipos, entre Primera División y Ascenso, Morelia, León, Puebla, Coyotes de Sonora. Varias veces regresé al Atlas porque seguía perteneciendo al club, hasta que me venden a Tigres. Un gol muy famoso de chilena que me tocó estar en el estadio. Sí, De hecho, ahí esa estamos playera, ya. esa playera Sí, se la regalaste a mi papá. Ahí la tiene todavía sí, guardada. sí, ahí me tocó la fortuna de resbalarme y hacer un gol de chilena contra Cruz Azul. Y de hecho, después de ahí me voy a Tigres, Necaxa, Veracruz, Culiacán, Jaguares, y termino mi carrera en Mérida un año y un año en Zacatepec viviendo en Cuernavaca. 14 años que me retiré muy tranquilo, muy tranquilo y creo que sin deberle nada al fútbol, y eso me dio una paz muy grande para poder seguir en lo que quiero hacer. No, y aparte, varios campeonatos de goleo, o sea, bastantes Tres. goles. Entonces, una Tres. muy buena trayectoria. Sí, tres títulos de goleo en ascenso, arriba de 150 goles en primera A o ascenso, creo que como 10, 11 en primera división, pero bien, me retiré tranquilo, que al final para mí eso es lo que me importa. deja y lo que más me importa del fútbol. Oye, hermano, y entrando un poquito en materia de lo que nosotros hacemos, del tema inmobiliario, que sabemos que también te gusta bastante, y por también lo traes en la familia Sí. con tu mamá. ¿Tú en qué etapa de tu carrera dices, tengo que meterle al tema inmobiliario? Porque sabemos que es una carrera corta el futbolista, entonces, para invertir. Sí, es una carrera corta y gracias a Dios yo tuve la fortuna de que mi mamá, cuando yo ya debuté, mi mamá llevaba 15 años ya en bienes raíces en León, y cuando más o menos empiezo a ganar bien, ahí es cuando mi mamá me empieza a decir, oye, a ver, hay esto. Yo siempre he manejado mi dinero, pero he estado abierto a los consejos de mis papás, de mis hermanos y de gente que sé que me quiere y que me dice las cosas por mi bien o porque yo no las veo, ¿no? Entonces mi mamá de repente me decía, oye, a ver, está la preventa de estos terrenos en el Molino, en León. Ahí compré y ya construí y vendí. Y, oye, está esto, enganche del 20% y a 36 mensualidades en intereses. Entonces, yo ahí el 50-60% de mi sueldo lo tenía destinado para la inversión de bienes raíces. Lo demás vivía, y nunca he sido de lujos, de carros o ser extravagante, no. Pero sí puse mucha atención en el tema inmobiliario porque lo vi en mi casa. Tuve un tío
que jugó, tengo un tío que jugó fútbol en el León y que al final de su carrera perdió lo que había hecho y me dijo, hey, aguas con esto, que no te pase lo que a mí me pasó, invierte en tierras, le caso a tus papás, esto. Entonces, ahí esa parte yo tuve la fortuna de que mi mamá me fue orientando y bueno, ya también la responsabilidad era mía de estar pagando cada mes lo que había adquirido. Sí, en lo que todo se va creciendo el patrimonio. Sí, sí, aparte de comprar en preventa, yo construía y vendía. Construí algunas casas en León y hubo un tiempo que estuve metido en los remates bancarios con mi mamá y con gente que mi mamá conocía ya de, Sí, bien de asesorado. muchos años. Sí, bien asesorados. Había una inmobiliaria que también tenía el tema jurídico. Entonces nos decía, oye, a ver, esto es viable, esto no es viable, esto puede tener este tipo de consecuencias, así. Obviamente cometemos errores también por ser confiados, hemos pecado de confiados, pero en general hemos sabido invertir ahí de la mano de mis papás y mis hermanos. Es difícil cuando tú debutas, cuando tú empiezas a tener esos reflectores, como chavos sí les cuesta mucho trabajo digo, mi primera inversión, un carro, digo, que lo han dicho varios jugadores que han venido, que no le veo problema, pues, digo, al final de cuentas es un gusto el tener un deportivo, el tener, pero es muy difícil el echarle la responsabilidad, yo lo veo desde este lado, el echarle responsabilidad a la demás gente, no, es que porque no tuve estudios, para mí eso no es una justificación, porque yo no tengo. Sí, pero, a ver, hablaste de ti, para mí tú tienes una educación de casa. Sí, también influye mucho. Que influye mucho y que la mayoría o muchos jugadores de nuestro tiempo se salen muy chicos de sus casas y no terminan por tener esa educación también de casa, no solamente la de universidad o así, sino que muchas veces la de casa es la más importante. Te hablo de mi ejemplo, yo mi primer sueldo más o menos bueno, me voy a Morelia y en Morelia yo compro un Beetle rojo, que también lo saqué a mensualidades. Y después Sergio, bueno, me vende su Mercedes, que te acuerdas Blanco, que era sí, mi sí. Mercedes blanco. Ahí lo traíamos manejando. Que fue el que me duró 5 o 6 años y a la fecha ha sido mi carro más lujoso que he tenido. Entonces, creo que tiene mucho que ver tu entorno para saber en qué invertir, que estés abierto a recibir consejos o simplemente opiniones para que tú puedas decir, oye, a ver, decido esto por esto y por esto. ¿Qué pasa? Que el jugador también cree que nunca se le va a acabar la carrera, cuando vivimos al día. En esto vives al día y te puedes tronar o puedes tener alguna lesión y puedes dejar de jugar. Entonces, creo que también pasa por ahí, por querer tener lo que no has tenido o por querer disfrutar algo que no has disfrutado y a veces no es que cometas errores, sino que la importancia que le das a esas cosas de tener son momentáneas y no lo vemos. Entonces, creo que va por ahí, es normal, ¿no? Que todos perdemos piso, todos los futbolistas hemos perdido piso, pero son etapas también que si te dejas ayudar, te pasa más rápido o te puedes alargar 5 o 6 años de perder piso. Y más en estos tiempos que ahorita el fútbol es muy relativo. Había una estadística que vi el otro día que la carrera del futbolista ya es de 3, 4 años. O sea, ya no llegas a ser longevos como tu carrera, 14 años. Ya es muy difícil que jugadores lleguen a esa edad o a esa etapa. Y sobre todo, yo siempre he dicho, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte. Porque llegar, sí puedes llegar por suerte o porque se lesionó el que estaba en tu posición, entras. Pero después mantenerte y ser mejor que todos los que están buscando llegar,
porque buscan tu lugar, eso para mí es lo complicado. Y sí, 4 o 5 años, ¿ganando cuánto? O los sueldos que se manejan ahora, que ahora en día, sí. yo no gané ni el 20% de lo que ganan hoy unos jugadores. Me da gusto, de verdad que me da gusto que el jugador gane dinero, que gane muchísimo dinero y que los sueldos se vayan más altos, pero ahí la responsabilidad del mismo entorno es enséñalo a que pueda vivir de eso, a que se retire y pueda vivir una vida muy digna con lo que ha cosechado. hecho, con lo que ha, sí, con lo que ha ganado, ¿no? Porque es una profesión muy fácil, sí, te quiero ver en una pretemporada 6 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde entrenando durante 22 días. Fíjate que es algo que la otra vez estaban platicando ahí con Romo, recién llegado aquí a Chivas. Nos platicó su historia de vida y también dices, pues es que la gente piensa que es bien fácil, llegas, primera, reflectores y todo, pero el trasfondo desde que estaba desde fuerzas básicas Creo que y todo. Romo sale de Hermosillo, de Cimarrones, creo que sale de ahí. Y a ver, Hermosillo nadie te ve, güey. En ese momento nadie te ve. Yo pasé una etapa complicada en Atlas porque yo llego a tercera división y en 2 años no paso de tercera división. Entonces llegó un momento que dije, ¿qué hago? O me regreso a León o me voy a Tecos o a Chivas o a cualquier lugar porque yo quería llegar a primera división. Me corren del Atlas por una situación de disciplina y hay 2 personajes, profe Piña y licenciado Morquecho, que me regresan al club. Ellos se hacen responsables de mí, casi, y a los 2 años estoy debutando, ¿no? Pero no es fácil, no es nada fácil. Sí, es un entorno muy, muy complicado y más de que cuando estás arriba, pues llega toda la gente a deslumbrar, amigos, que de los amigos que te llegan, ¿cuántos son los que quedan a estas etapas de la vida? 2 o 3. Pero realmente amigos te quedan muy pocos, muy pocos. A mí me ayuda también que yo debuto y a los 15 días nace mi hija. Y entonces yo ya era papá a los 21 años. Y ya era, ¿qué voy a hacer? Ya no pensaba solamente en mí. Ya pensaba también en mi hija, pensaba en que tuviera una buena educación, que pudiera yo darle una calidad de vida a mi hija por medio del fútbol, ¿no? Porque yo me acuerdo que en aquellos ayeres ya bastantes, yo me acuerdo que jugabas y estudiabas al mismo tiempo. Sí, estudié. Sí, estudié, porque me acuerdo perfectamente que también estudiabas. Entonces eso también no está peleado con el futbolista. Es que el futbolista pasa tanto tiempo libre, se puede decir libre, que tienes que usar la mente en otras cosas. Yo me titulé en comunicación, tengo un máster en el MVP, en máster de entrenamiento de alto rendimiento, tengo la Cruyff de máster en gestión de clubes, algo así, no recuerdo cómo se llaman. Pero los últimos 5 o 6 años de mi carrera yo me la pasé estudiando, porque yo sabía que tenía que tener la cabeza ocupada. Si no, empiezas a pensar cosas que no te hacen bien en el momento en el que estás. Entonces, para mí es obligatorio que el jugador o que el futbolista esté estudiando. Y, por ejemplo, ¿tú cómo ves ahorita las nuevas generaciones con todo el marketing digital, el teléfono, cómo ha cambiado el mundo ahorita en el tema futbolístico también? Yo creo que el celular nos ha hecho mucho bien, pero también nos ha hecho mucho daño. O es el tiempo que le pones al teléfono, porque ya no podemos soportar la sensación de estar aburridos. Entonces estás sin hacer nada y a ver qué buscas. Al TikTok, a lo que sea. Todo, ¿sí? A lo que sea. Y también nos ha afectado como... Yo ahora estoy en el fútbol ahí con Tecos, con Jorge,
y con Chávez, y lo decía Nacho Ambriz, les dices algo un día y al siguiente día ya se les olvidó. O sea, trabajas un concepto un día y al siguiente día o a los 2 días es volver a trabajarlo porque ya se les olvidó. Pero no solo le pasa a los chavos, también nos pasa a nosotros. Creo que sí ha afectado por el tema de la atención. Tenemos menos atención en las cosas que nos hacen bien. Y esa parte del futbolista de hoy se debe dejar ayudar por los profesionales como tú, como la gente que está metida en esto, algún abogado, oye, protégeme si compro esta casa, oye, protégeme si hago esta inversión o lo que sea. Sí debes de estar muy bien protegido, porque sí te ayuda tu educación de casa, tu educación de escuela, pero si hay algo que desconoces es mejor acercarte a los expertos. Sí, que de hecho nosotros les comentamos que hay bastantes productos, no nomás es el tema inmobiliario, también los seguros, el que tengas un gastos médicos, que tengas un fondo del retiro, que a veces escucho mucho en internet que dicen que los fondos de retiro a veces no son buenos. Pues sí son buenos si los aplicas para lo que son, pues, porque obviamente no te va a dar el rendimiento tan alto, pero cosas seguras sí hay. Sí, cosas seguras que a lo mejor no son instantáneas, pero sí a largo plazo sí te terminan por ayudar en un tema de estabilidad y en un tema de, oye, ¿sabes qué? Me pasó algo, los bienes son para remediar males. Siempre, a mí me lo enseñaron y yo pude comprobar todo eso cuando jugué de tierra, de casas, de seguros, de inversiones. Y al final de mi carrera, ya 7 a 8 años que ya me retiré, he sabido cómo manejar lo poco o mucho que hice y seguirle sacando rendimiento a eso que invertí. Sí, que sigues viviendo bien, o sea, con esa tranquilidad. Es que vivo con poco y lo que genero me da para vivir y que mi hija también viva bien. Yo me acostumbré a no tener gastos de un Mercedes, un BM, no, pues obviamente no, porque no era mi estilo y no me atraía, esa cosa, pero sí yo prefería una casa que un carro. Fíjate, Siempre. justo de lo mismo que tú platicas de la sencillez, lo mismo lo platicó en 2 podcasts pasados Jürgen Damm, que decía, él lo veas con su ropa de que lo patrocina, es ¿A ti te consta chanclas. cómo salía yo a Sí. entrenar? Dice, no tengo la necesidad de estar aparentando cosas que no soy. Mi objetivo es a corto plazo para el retiro vivirlo tranquilo. Que al final eso es lo que busca el jugador que realmente está centrado o que se deja ayudar por la gente que sabe, por expertos y le dicen, oye, a ver, un peso cuando te retires vas a poder tener 10 o si compras un terreno a los 5 o 10 años vas a tener el triple del valor que cuesta el terreno, ¿no? Que así me pasó cuando yo compré en León. Yo compro a 3 pesos y termino vendiendo a 8. Fíjate, y una de las cosas que me intrigan mucho y que a veces me pregunto es yo digo, ¿por qué el club no les digo, como un trabajo normal, cuando trabajas en una empresa normal que me tocó trabajar, o sea, te voy a tener un fondo donde te voy a quitar el 10% de tu sueldo, lo meto a la caja y cada año te lo voy a entregar, o si lo quieres reinvertir te va a dar tanto por ciento, o por qué no te ayuda también en ponerte una persona profesional que también te oriente? Que eso lo hacen en Estados Unidos, creo, en la MLS. Creo que una parte de tu sueldo se va A un fondo. a un fondo. Yo creo que al directivo mexicano no le interesa que el jugador piense. Porque si el jugador piensa, va a exigir más. Y al momento de exigir más, el pastel ya no se va a dividir solamente entre los que se divide hoy. Entonces, el futbolista es el dueño del negocio, porque es el que juega.
Sí, es el que sale Es el que en la sale en la camarita. camarita, es el que más debería de ganar. Pero yo creo que no hay un interés real de los clubes y de la misma burbuja de que el jugador piense. Porque si piensa va a ser más difícil de controlar. Porque si piensa va a ser más complicado oye, ahora te voy a mandar para acá o ahora por acá. Creo que por ahí viene. ¿Por qué no lo hacen los clubes? No lo sé. No lo sé. Pero se están perdiendo una gran oportunidad porque un jugador pensante afuera de la cancha es igual adentro de la cancha. Sí, porque te va a dar más herramientas para sobresalir en el tema educativo. Va a ser un mejor ejemplo. Su vida va a estar destinada solamente al fútbol, a lo académico, a lo social y no a escándalos, no a noticias amarillistas o no a este rollo. Creo que los clubes se pierden de una oportunidad. Sí, lo que tú comentas en Estados Unidos, primero tienes que estudiar y ya después vemos para qué deporte te mando. Sí. Primero te hago atleta y ya después... Mira, ahorita que tocas esa parte, yo cuando me vengo de León a Casa Club, fue a mis papás. Ok, te vas a ir, pero te vas a ir a estudiar. A mí me faltaba un semestre para terminar la prepa y no pude terminarla, me regresé a León 2 meses, pero cuando ya llego con mi prepa terminada, fue, hey, vente a estudiar. ¿Qué? No, pues, ¿qué es lo menos complicado? No, pues comunicación. Comunicación. Pero yo me acuerdo que éramos 2 en Casa Club estudiando universidad. ¿De cuántos más o menos? De 55 y 60. 2 universidad y 15 o 16 güey, estudiando la prepa. Y en aquella época de los poderosísimos rojinegros del Atlas, Sí. debutaban bastantes jugadores muy buenos. Era su tiempo de, más muy de Efraín jóvenes. Flores y todos esos eran Sí, era en básicas estaban Efra, el profe Negro, Piña, Pepe Mata, el profe Lozano, Era muy buena cantera. Era muy buena cantera, muy buena cantera. Y de mi generación, el Negro Medina, el Topo Valenzuela, el Cal, el Recodo, el Tripa, el Topo, no sé, muchos más que por el hecho que yo regresaba al Atlas, me tocaba verlos. Bueno, de los últimos, Ponchito González y el Pollo Briseño, que ellos que llegan a la 17, llegan a ser campeones de la sub-17 y llegan directo al primer equipo. Sí, es una larga... Pues nos podemos llevar horas platicando de esto, del tema inmobiliario, de las inversiones, de todo, el fútbol y tantas anécdotas. De lo que es la burbuja del fútbol. La burbuja, así le dicen, la burbuja, ¿no? Una burbuja mentirosa, güey. Exactamente. Una burbuja que te hace creer que todo lo puedes y que nunca se te va a acabar. Exactamente. Oye, hermano. Al final creo que es necesario que te dejes influenciar por gente que te quiere y por gente que sabes que te hace bien. Sí, que sí hay. Que sí hay, pero que muchas veces nos subimos a un ladrillito y el ego nos gana y este me dice esto porque no quiere que yo me divierta o no quiere que yo haga esto. Al final pasa, pero entre más le puedan hacer caso va a ser mejor. Y pueden tener grandes frutos. Oye, puedes vivir una, 2 o hasta 3 vidas, tus hijos o tus nietos, de lo que puedas hacer. Tú ves también, por ejemplo, en las redes sociales a los jugadores retirados, ¿quién sigue viviendo? Muchos siguen viviendo igual o hasta mejor. Ahorita tú los ves ahí de comentaristas y todo eso y hicieron bastante bien las cosas. Que son pocos. Contados con la mano. Pero que el grosso de los futbolistas que ya nos retiramos, la mayoría vive bien. Creo que son pocos los que no pueden vivir bien, pero que no viven bien por sus decisiones también. Porque yo tuve un compañero que me dijo, aguas cuando te retires, güey. No quieras seguir viviendo igual, no quieras seguir gastando igual, porque ya no vas a tener las mismas entradas de dinero.
Si gastabas 80, 70, 100, pues ya no vas a recibir eso, güey. Entonces vas a tener que bajarle a 30, 35 y si tu pareja está contigo, pues se va a alinear a eso. Y es eso. Sí, es como pensar a futuro y irte acostumbrando al retiro. O sea, a ver, ahorita podemos vivir con mis inversiones que dan tanto y empezar unos añitos antes, a ver, con esto vivo para cuando llegue el momento, ya vivas de tus inversiones también. Ya vivas de tus rentas. De tus rentas, como dicen todos. Oye, hermano, y ya por último, ¿tú qué le dices a las nuevas generaciones? ¿Qué consejo les puedes dar en esta larga trayectoria? Y en general a la gente de que se puede invertir. Bueno, primero al jugador que realmente honre su profesión, que valoren en dónde están. Son muy pocos los afortunados, pero que no es por fortuna que están ahí, sino que les ha costado, que valoren, que honren su profesión y que se dejen ayudar por gente como tú y como abogados o personas que son expertas en lo que hacen, porque saben de lo que están hablando, saben de lo que están ofreciendo, saben de la certeza con la que les están hablando, que se dejen ayudar y que aparte estudien, porque te abres un mundo fuera de la burbuja del fútbol y vas aprendiendo muchas cosas y vas aprendiendo a manejar tu dinero, a manejar tu vida, a vivir con lo necesario y se te va cayendo el ego también, que muchas veces es lo que te mata. Que después nos termina por cometer errores que no tienen solución, ¿no? Entonces, para mí es eso, que honren su profesión, que se maten todos los días en los entrenamientos para poder llegar a lo que ellos quieren, cumplir sus sueños y que cuiden, que sepan invertir y que se dejen ayudar también por la gente que los quiere. Sí, de toda la gente y de todo el entorno. Que sean muy cuidadosos a quienes dejan entrar en su vida. Y fíjate, justo lo que platicaba, ahorita lo que comentaste me quedó grabado el otro día con el Cone, que decía que platicábamos de eso, de cuántos futbolistas en primera división hay ahorita. O sea, con tanto extranjero, no sé si son 18 o 20 equipos, la verdad no tengo idea. Son 18 Súmale, equipos. ¿cuántos? Son como 22 por plantel, 24. 25 más o menos, deben de ser 7, 8 extranjeros por plantel, el 30%. 30%, imagínate, o sea, ¿qué serán? Según yo sacamos, no recuerdo cuántos jugadores eran, o sea, y en México, pues la densa población que somos, No somos ni el 1% los jugadores. Exactamente, No o sea, sí es privilegio, o sea, digo, Eso. Con esfuerzo y todo, con lo que me digas, pero sí con mayor razón es donde tienes que cuidar tu profesión. Por su profesión, honrar exactamente. Tu profesión. Y eso los viejos, los que estuvieron antes de nosotros, de nuestra generación, nos enseñaron eso y nosotros fuimos permeando esas enseñanzas o esos comportamientos que a mí de verdad me da mucho gusto ver en el tema personal a Ponchito González, al Pollo Briseño, a Diego Barbosa, a Quiñones, Julián Quiñones, que me tocó en Mérida, fue mi compañero en Mérida, que ves que son jugadores que les ha ido muy bien y que platicas con ellos y te hablan de inversiones, te hablan de temas inmobiliarios, que se están preparando. Sí, se extiende mucho la plática, o sea, ya te pasan tantas cosas. Te pasan, o sea, que realmente están abriendo el abanico de posibilidades y no solamente se quedan en el ser futbolista. Y eso, la verdad que a mí me da mucho gusto porque ya están cambiando la imagen que tenía la gente del jugador. Que el jugador no estudiaba, que el jugador era no sé qué. Ya está más preparado, se ve que ya vienen mejores preparados. Ya está más preparado y eso de verdad que me da mucho gusto. No, hermano, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, y fue una muy buena plática, extensa. Vamos a sacar muy buenas conclusiones y muy buenos videos. Lo bueno que no hablamos de anécdotas, fue lo mejor. No. Eso es en el tercer tiempo. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a ti. Y recuerden,
siempre finca tu patrimonio, siempre finca inmuebles. Aquí van a aparecer las redes sociales de Finca y de mi amigo Mauricio Romero. Cuídense mucho. Saludos.